El caso clínico de hoy se trata de un hombre de 65 años, habitante de calle, afroamericano, que consulta por un evento cerebrovascular con manifestaciones cardíacas, en quien se sospecha un diagnóstico de una endocarditis infecciosa con una endocarditis infecciosa de válvulas nativas mitral y aórtica, en quien la posibilidad de endocarditis bacteriana es baja debido a los hallazgos que se tienen hasta el momento y pues vamos a revisar cuál fue el resultado final de este caso clínico. Bueno, buenos días nuevamente. El caso clínico, bueno, lo que aconteció con este paciente fue que pues, finalmente se decidió dar inicio al manejo antibiótico. Los hemocultivos iniciales a las 72 horas fueron negativos, no se había dado indicación de prolongar el tiempo de cultivo en este caso. Sin embargo, pues digamos que en conjunto con el grupo tratante lo que se decidió fue dar manejo como se trataron en endocarditis infecciosa. Eventualmente el paciente presentó un cuadro, un pico febril, que fue un pico febril aislado. Sin embargo se realizaron nuevos hemocultivos para ese entonces. Los nuevos hemocultivos sí se prolongaron por una semana, sin embargo también fueron negativos. Pero pues con el paso del tiempo lo que consideraron es que querían saber si ese paciente presentó o no presentó mejoría de tipo ecocardiográfico, por lo que realizaron un nuevo ecocardiograma. Este ecocardiograma fue realizado 5, casi 6 semanas después fue realizado por el mismo operador y se realizó comparación con el ecocardiograma previo. Y pues en lo que se evidenció fue que tras 5 semanas, casi 6 semanas de tratamiento antibiótico empírico, las lesiones que habían estado descritas como móviles a nivel de la válvula mitral y válvula aórtica, en ese momento habían desaparecido. Había algún grado de engrosamiento de la válvula y persistía con algo de insuficiencia, pero en términos generales era un ecocardiograma que había tenido una mejoría supremamente significativa respecto al ecocardiograma previo, por lo que se consideró que pues probablemente el diagnóstico de endocarditis sí era el adecuado, aun cuando en realidad no se logró demostrar para ese momento ningún microorganismo. Dentro de los estudios adicionales, como les digo, se realizaron los nuevos hemocultivos, que fueron los de control que se hicieron pues, después cuando el paciente presentó un nuevo pico febril, porque realmente estos fueron ya muy tardíos, los cuales fueron negativos. Y dentro de las pruebas que se habían solicitado adicionales, pues resalta la solicitud por parte de infectología, inicialmente le han pedido serología para Coxiella burnetii. Estos anticuerpos IgG fase 1 fueron negativos y en ese momento se tenía disponibilidad solamente de anticuerpos dirigidos contra Bartonella henselae, pero no habían pruebas de PCR. Adicionalmente le han pedido un factor reumatoide que fue negativo y unos anticuerpos antinucleares que también fueron negativos. En este orden de ideas, pues el paciente completó 6 semanas de tratamiento antibiótico, no volvió a presentar fiebre aparte de ese pico de febril aislado que tuvo y eventualmente egresó en buenas condiciones. Pues hoy en día todavía hasta donde tengo conocimiento, pues se encuentra bien. La idea, bueno, ahorita es hablar un poco acerca de endocarditis infecciosa con hemocultivos negativos. Pues recordar entonces que la endocarditis infecciosa hace referencia al compromiso infeccioso de la superficie endocárdica del corazón, especialmente de las válvulas cardíacas, aunque pues, también puede incluir otras estructuras como las cuerdas tendinosas, la superficie mural o la infección de alteraciones estructurales como la CIA o la CIB. Y pues que puede ser un desafío diagnóstico importante en muchos pacientes y en la cual la identificación del agente causable es supremamente importante, porque pues dado que tiene una mortalidad que es elevada, que puede llegar a ser de 15 a 20%, pues es muy importante poder tratar el germen que la está causando. El problema es que a pesar de esto, muchos pacientes pueden tener lo que denominamos endocarditis con hemocultivos negativos. Ahora, primero que todo hay que definir a qué se refiere lo de los endocarditis con hemocultivos negativos. La definición clásica de esta endocarditis con hemocultivos. Perdón, Carlos, te estás alejando mucho el micrófono y te perdemos. Qué pena, profe. La definición clásica de endocarditis con hemocultivos negativos es la endocarditis que es definitiva o probable, en la que 3 o más homocultivos, sets de homocultivos, tanto aerobios como anaerobios, realizados en un lapso de 48 horas, resultan negativos, clásicamente tras una semana de incubación.
Digamos que esa parte de que sea probable o definitiva, pues se basa básicamente en los criterios de Duke. Estos son los criterios de Duke modificados. Esta gráfica fue tomada del artículo de New England Journal of Medicine, en el cual en este caso en particular hablaríamos de unos criterios mayores y unos criterios menores, pero los criterios mayores que tienen más peso son precisamente los cultivos positivos para gérmenes que causan endocarditis infecciosa, bien sea microorganismos típicos o microorganismos que puedan presentar llevar endocarditis infecciosa, o cualquier un cultivo positivo para Coxiella, o la presencia de anticuerpos IgE contra Coxiella burnetii, como ha mencionado María Alejandra, mayores a 1.800, los anticuerpos de fase 1. Sin embargo, pues también entran en los criterios, en los criterios mayores los hallazgos ecocardiográficos, mientras que en los criterios menores hablamos entonces en este caso en particular tendríamos el fenómeno vascular. Sin embargo, para hacer el diagnóstico de endocarditis definitivo, pues habría que incluir dos criterios mayores, o uno mayor y tres menores, o cinco criterios menores según estos criterios, caso que no es el del paciente. En este caso en particular estaríamos hablando de un diagnóstico posible, en el cual tendríamos un criterio mayor que es el ecocardiográfico y un criterio menor, en este caso pues los eventos vasculares. Eso, digamos que esta es esta publicación del año 94, que es clásica. Las guías europeas del año 2015, pues que ya están son un poco más escuetas. Ellas básicamente lo que dicen es que es la endocarditis en la que el agente causal no se puede aislar mediante los hemocultivos, mediante los hemocultivos habituales. El punto aquí es que la demostración de un agente causal es de gran relevancia en endocarditis, no solo porque de esto va a depender el manejo antibiótico, pues que sea adecuado y idealmente que sea específico, sino porque además hay algunos estudios que muestran que que puede generar problemas adicionales. Recuerden en ese momento la cohorte GAMES, que es una cohorte europea que incluyó más de 2.000 pacientes con diagnóstico de endocarditis infecciosa en fueron como 25 o 26 hospitales españoles, en la cual se demostró que la ausencia de un agente causal no solo hace más difícil llegar al diagnóstico de endocarditis, debido a que disminuye de manera significativa el rendimiento de los diagnósticos de los criterios de Duke modificados, sino que también aumenta la mortalidad intrahospitalaria. Como les digo, la posibilidad de llegar entonces al diagnóstico de endocarditis cae a la mitad, cuando en el grupo, en este caso, los pacientes que tuvieron cultivos positivos, en los cuales hizo el diagnóstico en el 85.7% de los casos con los criterios de Duke, mientras que en el grupo A quedan aquellos que tenían endocarditis infecciosa sin, con hemocultivos negativos, apenas en el 45% de los casos se pudo hacer el diagnóstico. Entonces es un problema adicional. Y por otro lado, como les digo, pues aumenta la probabilidad de que el paciente eventualmente fallezca durante la hospitalización, como podemos ver aquí. La vaina es que epidemiológicamente la incidencia de endocarditis infecciosa con hemocultivos negativos es bastante variable. Uno encuentra estudios que reportan incidencias tan bajas como el 7% en países industrializados, o tan altas como el 55%, sobre todo en países en vía de desarrollo. El motivo por el que esto ocurre es principalmente porque, pues, por una parte, porque en países en vía de desarrollo es más frecuente la automedicación o la presencia de antibióticos de venta libre, y eso es un factor que altera totalmente la epidemiología de la endocarditis. Y por otro lado, porque probablemente no se cuenta con las herramientas suficientes para poder hacer el diagnóstico. En Colombia encontré estos tres artículos, uno del año 95, otro del año 2014, otro del año 2019, en los cuales lo que muestran es que la incidencia de endocarditis con hemocultivos negativos, pues, digamos que es variable. En este caso, en el estudio del 2014 se contó con una mayor, digamos, con mayores posibilidades de hacer el diagnóstico de gérmenes atípicos. Sin embargo, por lo regular uno lo que encuentra es que alrededor de una tercera parte de las endocarditis infecciosas que se diagnostican en Colombia no tienen un aislamiento etiológico en los hemocultivos, como podemos ver aquí. Aunque, pues, digamos que el resto de la epidemiología sí es muy parecida a lo que está descrito a nivel mundial. Dentro de los factores de riesgo para desarrollo de endocarditis infecciosa con hemocultivos negativos, pues digamos que el más importante es el uso de antibióticos en la semana previa, y acá hay un punto interesante, y es que, pues, digamos que sabemos que el uso de antibióticos reduce hasta alrededor de un 35-40% las tasas de recuperación de bacterias en hemocultivos, es decir, baja su rendimiento diagnóstico. Obviamente hay que tener en cuenta
que eso va a depender del antibiótico, de las dosis que se dé, si es un antibiótico que tiene efecto antibiótico no, si es una sola dosis, son varias de la dosis, etcétera, y obviamente de la susceptibilidad del microorganismo al antibiótico que se haya administrado. Sin embargo, pues aparte de eso, uno encuentra que hay otros factores que pudieran, si hay otros factores que pudieran predisponer a que los homocultivos sean negativos, pues básicamente los factores de riesgo son los mismos que para la endocarditis infecciosa con homocultivos positivos, aunque digamos que algunas consideraciones epidemiológicas pueden aumentar la probabilidad de que se trate de un germen diferente, pero por regla general, el comportamiento de la endocarditis infecciosa con homocultivos negativos, lo que se ha visto es que es bastante similar a la endocarditis infecciosa con positivos, por lo menos en el desarrollo, los desenlaces importantes. Pero también hay que tener en cuenta que hay diferencias técnicas microbiológicas, sobre todo por no disponibilidad de algunas pruebas que sí podrían ayudar a mejorar el rendimiento de los, o ayudar a mejorar la probabilidad de hacer un diagnóstico. Respecto a la etiología, vemos que clásicamente cuando uno le hablan de endocarditis infecciosa con hemocultivos negativos, uno piensa en microorganismos del grupo HACEC, que son un grupo de microorganismos, digamos, que son menos patógenos, pero que tienen unos requerimientos adicionales para su crecimiento en hemocultivos. Hablamos de especies de Haemophilus, de Agrigentobacter, Cardiobacterium, Quinella corrodens y especies de Quinguela. Sin embargo, digamos que esta pregunta ya se la habían hecho en varias ocasiones. Este estudio publicado en el año 2006 es bien interesante porque lo que hace es que toma un grupo supremamente grande de botellas de hemocultivo. Estos fueron 59.000 botellas de hemocultivo, según recuerdo. Y lo que quisieron ver era qué tan frecuente era encontrar microorganismos del grupo HACEC. Y pues realmente lo más interesante aquí es que la probabilidad de encontrar microorganismos del grupo HACEC fue bastante baja. De todos estos cultivos que el hemocultivo se realizó en sistemas BACTEC, lo que encontraron es que solamente se aisló 35 microorganismos del grupo HACEC. Y lo más interesante es que el tiempo para la detección de estas botellas de hemocultivo, en botellas de hemocultivo convencionales, realmente el tiempo en que se aisló fue tan temprano como un día, para en este caso en Quinella, o máximo hasta 5 días. Y de hecho, en ese mismo estudio, separaron a los pacientes en los cuales se hizo prolongación del tiempo de incubación de los hemocultivos, y encontraron que en ellos en los que se prolongó por más de 5 días, en realidad en ninguno de los casos se aisló ningún microorganismo del grupo HACEC. Lo que uno podría plantear que tal vez la costumbre de prolongar los tiempos de incubación para hallar estos microorganismos en particular tal vez no tenga como tanta utilidad. Respecto a otros microorganismos, otros patógenos como los que mencionaban previamente, especialmente Coxiella burnetii, el agente etiológico de la fiebre Q y Bartonella, y las especies de Bartonella, tanto Hensele como Quintana, pues digamos que lo más importante es encontrar los factores de riesgo, que bien sean ocupacionales o medioambientales, que puedan llevarlo a uno a plantear la posibilidad de que se trate de estos gérmenes. Como bien había mencionado previamente, en el caso de Coxiella, la exposición a animales de granja, sobre todo animales de granja que se encuentran en labor de parto, porque pues a partir de del líquido amniótico o de secreciones a nivel genital o de las placentas de las vacas parturientas, pues se puede aumentar la probabilidad de infección por Coxiella burnetii. En caso de Bartonella hensele, pues el contacto con gatos, sobre todo callejeros, o en caso de Bartonella quintana, especialmente pues pacientes, digamos, habitantes de calle y pacientes que, sobre todo aquellos que tienen piojos, pues aumenta la probabilidad de ese tipo de. Sin embargo, digamos, esto bien interesante es que se ha planteado, bueno, qué tan frecuente es encontrar estas especies de microorganismos atípicos. Y hay algunos estudios, estos dos en particular me llaman la atención. El primero, el del lado izquierdo, está publicado en Clinical Infectious Disease del año 2010, en el cual hay un punto interesante, y es que ellos encontraron una incidencia bastante importante de especies de Coxiella burnetii y de Bartonella en pacientes que tenían endocarditis infecciosa con hemocultivos negativos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la definición que se utiliza puede ser un poco distinta, porque es que una cosa es tener lo que se denomina una endocarditis infecciosa con hemocultivos negativos verdaderamente negativos, es decir, aquellos en los cuales no se usó antibiótico-terapia previa, y otra cosa muy diferente es tener grupos de pacientes que hubieran tenido antibiótico antes. Entonces, en los grupos de pacientes en los que no hubo efectivamente una antibiótico-terapia previa, o en la cual esta no tuvo, digamos, mayor relevancia,
pues uno sí tiende a encontrar más gérmenes de tipo Bartonella y Coxiella burnetii, sobre todo a nivel europeo y a nivel norteamericano. Sin embargo, cuando uno incluye pacientes que tuvieron exposición antibiótica previa, empieza a encontrar entonces casos como el del lado derecho, es un estudio de Medicine del año 2017, en el cual puede ver que persisten microorganismos comunitarios como los enterococos, los streptococos y el estafilococo. Cuando se hacen estudios de PCR, estos son broad range, es decir, se hizo PCR de sus unidades ribosomales, en los cuales se aumentó la probabilidad de encontrar el germen mediante estas técnicas, sobre todo tomados a nivel valvular, y en los cuales encontraron efectivamente microorganismos típicos, aunque también encontraron una mayor probabilidad de encontrar Bartonella o Coxiella. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de una Bartonella o una Coxiella aquí en Colombia? Realmente los pocos estudios que hay fueron de cero prevalencia. En el año 2008, que fue para cero prevalencia de Bartonella, que fue en Córdoba, en el cual encontraba una seropositividad del 45%. Esto fue en Cereté y en Montería. Y para Coxiella burnetii, este no es el artículo original, esto es una revisión del año 2013, en lo cual la puse allí es por el cuadro, porque vemos que en Latinoamérica, en Colombia solamente hay un estudio del año 2006, en la cual encontraron una seroprevalencia del 24%, que también de hecho fue realizado este estudio en Córdoba. Ahora, también hay casos esporádicos reportados, sobre todo de neumonía por Coxiella burnetii aquí en Colombia, pero pues no es como lo más frecuente. Sin embargo, digamos que el mensaje que me parece más importante es que este estudio, este es del año 2016, fue un estudio realizado en Brasil, en pacientes, todos fueron en pacientes a los que fueron llevados a cirugía de reemplazo valvular en el contexto de endocarditis. Y lo que hicieron fue que compararon los pacientes que tenían hemocultivos negativos con los que tenían hemocultivos positivos, pero hicieron, digamos, esta gráfica lo que muestra la epidemiología de los hemocultivos, de las etiologías en pacientes con hemocultivos negativos, tomados mediante PCRs específicas para estos microorganismos en particular, y en lo que se encontraron que, curiosamente, la mayoría de los casos la PCR fue positiva en tejido valvular para microorganismos comunes, ¿sí? Principalmente para streptococos de cavidad oral, también un número importante para Streptococcus aureus, para Staphylococcus ovulasa negativa, perdón, principalmente. Entonces fueron los gérmenes más comunes y realmente encontraron muy poquita Coxiella. Digamos que, ¿por qué lo traigo a colación? Porque digamos que Brasil es un país más cercano a Colombia, este estudio no está en Colombia, pero pues, lo que uno plantearía es que en realidad la mayor probabilidad es que usted encuentre microorganismos de los comunes. Es más, de hecho, la cohorte GAMES, esa cohorte española, también encontró que en la mayoría de los casos los gérmenes que estaban causando la infección de cultivo negativo eran gérmenes comunitarios más que Coxiella o Bartonella, que pues también pueden ocurrir, pero en unas condiciones, digamos, epidemiológicas muy puntuales. Es básicamente la exposición. ¿Cómo se hace entonces el diagnóstico etiológico en estos casos? Digamos que uno podría plantear, digamos, la utilización de técnicas de cultivo especial, como ya había mencionado previamente en la discusión, enriquecer los medios de cultivo o en la prolongación de los tiempos de estos, con el objetivo en un principio de hallar gérmenes del grupo Hansek, aunque como vimos tal vez no vaya a aumentar mucho el rendimiento diagnóstico. La otra posibilidad es la utilización de técnicas de biología molecular. Y en este respecto, pues me llama mucho la atención del mismo artículo del año 2017, en el cual hacen una comparación entre las diferentes técnicas diagnósticas para llegar a la etiología en este tipo de pacientes, y encuentra que de forma comparativa las que tienen, digamos, un mejor rendimiento son efectivamente las técnicas de biología molecular, pero sobre todo aquellas técnicas de biología molecular específica, es decir, no aquellas broad range dirigidas contra unidades ribosomales bacterianas, sino aquellas técnicas en las cuales se hace PCR específica para los gérmenes más prevalentes, en los cuales comparativamente con las técnicas broad range tienen un rendimiento diagnóstico muchísimo mejor. Ahora, ¿cuánto se hace muchísimo mejor? En este estudio en particular y en dos o tres estudios más que he publicados acerca de algoritmos y de técnicas avanzadas para el diagnóstico de estos pacientes con endocarditis infecciosa en hemocultivo negativo, se logra hacer el diagnóstico en esos pacientes entre un 50 y un 70% mediante estas técnicas. ¿Cuál es el lío? Que en la mayoría de los casos, y dado que como podemos ver aquí, los mejores rendimientos se logran con PCR sobre válvula,
pues el problema es que tocaría llevar a estos pacientes a cirugía para poder establecer el diagnóstico, porque el rendimiento de la PCR específica en sangre, pues si bien sí es mejor que la broad range, digamos cuando se hace específica, pero realmente el rendimiento no es que sea muy bueno, de modo que uno podría utilizarla como una posibilidad, pero el hecho de que sea negativo realmente no cambia que el paciente igual podría tener una endocarditis en el contexto clínico adecuado. Otras posibilidades pues sería la histopatología, pero como les digo, pues incluiría el problema de que requeriría la intervención quirúrgica. Se han planteado algunos algoritmos, este algoritmo se publicó en las guías españolas, en las guías europeas de endocarditis infecciosa del año 2015, en el cual lo que se plantea es que cuando uno tiene cultivos negativos, pues lo ideal sería inicialmente realizar las pruebas serológicas, preferiblemente guiadas hacia la epidemiología local y hacia las posibilidades que se tengan con el paciente en particular, que si estas son positivas, pues se haría idealmente el diagnóstico específico por PCR, sería lo adecuado para demostrar que los anticuerpos no son previos, sino que efectivamente son por la infección actual. Pero en los casos en los que estas sean negativas, pues lo que uno podría plantear la posibilidad de utilizar PCR en sangre, y de ser negativas, pues tenemos dos opciones, nos quedamos con que igual podría ser la endocarditis infecciosa, pero la otra posibilidad es buscar endocarditis de tipo no infeccioso, por lo que habría que hacer anticuerpo antinuclear, anticuerpo antifosfolípido, también la posibilidad de utilizar factor reumatoide, con el problema de que el factor reumatoide también se puede elevar en endocarditis infecciosa, de modo que uno se podría quedar con títulos bajos de factor reumatoide que pudieran ser simplemente explicados por la endocarditis. En el estudio de Medicine del 2017 plantean un algoritmo similar. Ellos lo que dicen es, mire, si usted tiene unos hemocultivos negativos en un paciente con sospecha de endocarditis, tiene dos posibilidades. Si el paciente requiere intervención quirúrgica, sería la mejor opción. En ese caso, pues entonces usted debería hacer cultivo de la válvula y estudio histopatológico. Si estas son negativas, del uso de PCR, preferiblemente específica para los gérmenes más probables, en el 70% de los casos le va a ayudar a hacer el diagnóstico. Y si es negativo, ahí ya podría plantear estrategias como el uso de PCR broad range dirigidos pues contra las unidades ribosomales, pero pues digamos el rendimiento es bajito. Si es negativo, usted igual podría insistir con estudios de autoinmunohistoquímica o realizar entonces estudios buscando la posibilidad de una etiología no infecciosa. Pero si usted no tiene la posibilidad de llevarlo directamente a un cambio valvular o a hacer estudios en válvula, pues la posibilidad de hacer estudios serológicos y posteriormente entonces los estudios de PCR ya no en la válvula, sino entonces directamente en sangre, pero con un rendimiento menor. El tratamiento, lo que dicen las guías europeas, es, digamos, estos son los esquemas empíricos que se han planteado. La pregunta, digamos, interesante aquí sería si dado que este paciente tenía factores de riesgo, especialmente para Bartonella quintana, si habría que darle tratamiento para este tipo de germen, pero realmente las guías no lo plantean como el tratamiento empírico, sino como tratamiento específico. En ese caso sería específico. Cuando se hace el diagnóstico, en este caso, si partemos de la posibilidad de Bartonella, pues el uso de doxiciclina más gentamicina, en este caso, digamos, la gentamicina ayudará un poco, pero no sería suficiente para dar tratamiento en caso de que usted sospechara alguno de estos gérmenes, pero la indicación por lo regular es cuando usted logra hacer el diagnóstico efectivamente. Estas premisas que también quisiera dejarlas a modo de conclusión, es que aunque cuando uno tiene un paciente con endocarditis infecciosa o que tiene una sospecha alta, ya habría que discutir si este caso la sospecha era alta o no. Pero en los casos en los que usted tiene alta sospecha de endocarditis infecciosa con hemocultivos negativos, igual habría que pensar que la primera posibilidad es que igual se trate de un patógeno habitual, sobre todo si hubo consumo antibiótico previo. Mientras que habría que dar cubrimiento antibiótico empírico, principalmente frente a esos gérmenes en particular, perdón, y tener en cuenta los antecedentes epidemiológicos, médicos y manifestaciones clínicas para considerar la posibilidad de otros patógenos causantes de endocarditis, y sobre todo que es muy importante conocer la epidemiología local a la hora de establecer ese tipo de tratamientos. Y pues era eso. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. He de insistirte en que manejes mejor el tiempo. Te pasaste 12 minutos del tiempo destinado, entonces, por favor, manéjalo con más detenimiento. Profesora, por favor, haga el comentario de finalización. Hay una responsabilidad muy grande porque, pues, con la propuesta que habíamos colocado de una endocarditis infecciosa posible a un paciente que después le colocan vancomicina y daptomicina, y con todo lo que nos cuenta Carlos Alberto, que pudiera explicar cuál fue la razón por la cual estos hemocultivos fueron en segunda oportunidad negativos, pues yo que quiero como decir que en este caso en particular
el paciente resuelve el diagnóstico o la impresión diagnóstica, no, el diagnóstico de endocarditis infecciosa con el uso de un antimicrobiano que cubre particularmente focos gram positivos que desafortunadamente no fueron vistos en los hemocultivos. Entonces, pues creo que nos da como una posibilidad de considerar otras explicaciones para tener presentes esos hemocultivos negativos y creería o concluyo que teniendo la sospecha clínica de una endocarditis infecciosa, pues se siguió trabajando el diagnóstico y con un resultado favorable para el paciente, que creo que es lo que a todos finalmente nos importa en las terapéuticas que tomamos. Muchas gracias a todos y a Carlos por la revisión, porque pues me amplía un poquito más las causas de por qué se pueden tener hemocultivos negativos en pacientes y me vuelve también como a reafirmar que si hay una sospecha clínica que está bien dirigida, probablemente la conducta que se tome es la mejor para el paciente. Muchas gracias a todos y buen día. Muchas gracias.